Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro, el largo silencio se imagina toda la historia de la humanidad, desde las primeras herramientas de piedra hasta hoy, como un único reloj de 24 horas. El reloj comienza a medianoche. Durante casi todo el día, durante 23 horas y 59 minutos, desde nuestra perspectiva moderna, no ocurre casi nada. Las manecillas avanzan sigilosamente, casi imperceptiblemente, impulsadas por los lentos y pacientes ciclos de la evolución y el tiempo geológico. Y entonces, en los últimos segundos antes de la siguiente medianoche, todo cambia en un crescendo impresionante. Nosotros, los seres humanos de hoy, vivimos precisamente en esos últimos y fugaces segundos. Este viaje que emprendemos esta noche, trata sobre esta increíble, casi inquietante aceleración. Está inspirado en las grandes preguntas de la ciencia ficción, como las que encontramos en obras como El problema de los tres cuerpos. Preguntas que nos obligan a reflexionar sobre nuestro propio desarrollo tecnológico, sobre su velocidad y sobre nuestro lugar en el tiempo. Es una historia que nos lleva desde el pasado más profundo y silencioso hasta un futuro que se acerca a nosotros más rápido de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. Recorramos juntos el largo silencio. Escuchemos el leve tic-tac del reloj a lo largo de eones, para comprender el sonoro crescendo de nuestro presente y quizás, vislumbrar lo que nos depara el próximo segundo. Capítulo 1. El amanecer de la razón, de la piedra al metal. Nuestro reloj comienza su viaje hace unos 2,5 millones de años en las vastas y soleadas sabanas de África. Un antiguo antepasado del ser humano, quizás un Homo habilis, el hombre hábil, está en cuclillas a la orilla del lecho seco de un río. Recoge una piedra, un simple guijarro. Pero ve más que una simple piedra. En su mente se forma una idea que va más allá del mero acto de agarrar. Con otra piedra más dura golpea deliberadamente para desprender fragmentos, gira el guijarro, examina el borde afilado, golpea de nuevo. Poco a poco, crea un bifaz, una herramienta que se ajusta a su mano, una extensión de su voluntad. Es más que una simple herramienta para cortar carne o romper huesos. Es la primera chispa de la tecnología, un pensamiento abstracto que ha tomado forma, un plan transferido del cerebro al mundo material, la prueba de que este ser humano primitivo ya no solo acepta el mundo tal como es, sino que comienza a moldearlo según sus necesidades. Pero ahora comienza la gran, la inimaginablemente larga espera. Las manecillas de nuestro reloj avanzan sigilosamente. Un día en nuestro reloj equivale a más de 100.000 años de tiempo real. Pasan 1.000 años, 10.000, 100.000. Los glaciares de las edades de hielo vienen y van, tallan valles en el paisaje, retienen enormes cantidades de agua y se retiran de nuevo, haciendo que suba el nivel del mar. Especies enteras de animales como el mamut lanudo o el tigre dientes de sable, surgen, dominan el paisaje glacial y se extinguen. Sin embargo, la herramienta en la mano de nuestros antepasados permanece casi inalterada durante más de 1 millón de años. El bifaz mejora lentamente, se vuelve más simétrico, la técnica de tallado se perfecciona, pero el principio básico sigue siendo el mismo. Una idea que perdura 1 millón de años. El horizonte de lo posible sigue siendo el mismo durante incontables generaciones. Las noches son profundamente oscuras, llenas de los sonidos de la naturaleza y los peligros reales de la oscuridad. El mundo es estático. El ritmo de la vida está determinado por la salida y la puesta del sol, por el cambio de las estaciones, por la migración de las manadas. La mayor parte de nuestra existencia como especie pensante fue un tiempo de silencio, un tiempo de espera de una chispa que encendería el mundo para siempre. Permanecemos un rato en este tiempo profundo. El ser humano aprende a dominar el fuego, no solo a usarlo sino a crearlo. Este es un paso decisivo. El fuego ofrece calor, protección contra los depredadores y permite cocinar los alimentos, lo que posibilita extraer más energía de la comida y seguir desarrollando el cerebro. La confección de ropa con pieles de animales, el uso de cuevas como refugio, todos estos son avances tecnológicos lentos pero fundamentales, de un aprendizaje por ensayo y error. A lo largo de generaciones, un proceso tan gradual como la erosión de una montaña.
Surge el Homo sapiens, se expande por el globo y desarrolla las primeras formas de arte rudimentario que adornan las cuevas de Lascaux y Altamira. Pero las herramientas siguen siendo en gran parte de piedra, hueso y madera. Luego, hace unos 10.000 años, con el fin de la última edad de hielo, comienza una nueva era que sienta las bases para la vida sedentaria. El ser humano descubre los metales. Primero el cobre, que encuentra en forma pura, y puede moldear martillándolo. Es blando, pero es maleable y permite fabricar herramientas más precisas que la piedra. La edad del cobre marca el inicio de la metalurgia. Pero el verdadero salto llega con la edad del bronce, que comienza en Mesopotamia, hace unos 5.000 años. El descubrimiento de que una aleación de cobre y estaño, el bronce, es mucho más dura, resistente y duradera que el cobre puro, revoluciona la fabricación de herramientas y armas. Esto requiere nuevas habilidades y procesos más complejos: minería, fundición en altos hornos, moldeo en moldes. Conduce al comercio a larga distancia para obtener las materias primas necesarias, especialmente el estaño, que es escaso, y fomenta la especialización de los artesanos. Surgen reyes e imperios que consolidan su poder mediante el control de los yacimientos de bronce y la producción de armas. Los intervalos de tiempo entre las innovaciones tecnológicas fundamentales comienzan a acortarse. De unos 3.200 años, en el cercano Oriente, se logra el siguiente gran paso: la Edad del Hierro. Aunque el hierro es más difícil de procesar que el bronce, ya que requiere temperaturas más altas y técnicas de forja más complejas, es mucho más abundante. La técnica de la forja, el calentamiento y moldeo del hierro, es un arte exigente, pero democratiza las herramientas de metal. El campesino ahora puede permitirse un arado de hierro, el soldado una espada de hierro. Esto conduce a un mayor aumento de la productividad agrícola y del poder militar, y las antiguas ciudades de bronce son arrolladas por nuevos imperios de hierro. Cada una de estas revoluciones materiales tardó siglos, incluso milenios, en imponerse por completo. Pero en comparación con la Edad de Piedra, en la que la tecnología estuvo prácticamente estancada durante millones de años, esto ya era una aceleración, un leve presagio de lo que estaba por venir. Capítulo 2. Las primeras chispas: agricultura, rueda y escritura. Después de que ya han pasado horas y horas en nuestro reloj, la humanidad se ha extendido por el globo y el Homo sapiens ha entrado en escena. Ocurre la siguiente gran revolución, aproximadamente a las 11:20. Es tan profunda que cambia la vida de las personas para siempre y sienta las bases para todas las civilizaciones posteriores. Hace unos 12.000 años, en el creciente fértil del cercano Oriente, el ser humano aprende no solo a recolectar semillas de hierbas silvestres, sino a plantarlas deliberadamente en la tierra preparada y esperar su cosecha. Comienza la agricultura. No es un invento repentino de un genio solitario, sino un lento proceso de comprensión, de observación de ciclos, de crecimiento y cosecha, de la relación entre el agua, el sol y el suelo. Es un paso de depredador a creador, de nómada a colono. Pero las consecuencias son enormes. Por primera vez, el ser humano interviene activamente en los ciclos de la naturaleza para asegurar su futuro y producir alimentos en abundancia. Ya no es solo un cazador y recolector, dependiente de lo que la naturaleza le ofrece por azar. Se convierte en productor, en diseñador de su entorno. Se vuelve sedentario. Los grupos nómadas que seguían a las manadas se asientan. De los campamentos temporales surgen asentamientos permanentes. Nacen las aldeas. Luego las primeras ciudades como Jericó o Sataloyuk, con casas de adobe que se agrupan estrechamente. Con la vida sedentaria, llegan desafíos e invenciones completamente nuevos. Los excedentes deben almacenarse, lo que lleva al desarrollo de la cerámica. Surge la propiedad de la tierra y de la cosecha, y la sociedad comienza a especializarse. Ya no hay solo cazadores, sino también agricultores, artesanos que fabrican herramientas, sacerdotes que piden a los dioses una buena cosecha y soldados que protegen las provisiones. Poco después, solo unos segundos más tarde en nuestro reloj, hace unos 6.000 años en Mesopotamia, surge otra invención tan simple como genial: la rueda. Primero utilizada probablemente como torno de alfarero para dar forma a las vasijas de manera más rápida y uniforme, pronto se reconoce su potencial para el transporte.
De repente, se pueden mover cargas pesadas, superar distancias más fácilmente e impulsar el comercio a mayores distancias. Las ideas, las mercancías y las personas comienzan a viajar. El mundo empieza a encogerse, las culturas empiezan a intercambiarse y a mezclarse. Casi al mismo tiempo, hace unos 5500 años, ocurre en Sumeria y Egipto, el que quizás sea el paso más importante para el futuro del espíritu, la invención de la escritura. Nace una memoria externa para la humanidad. El conocimiento, las leyes, las epopeyas, los mitos y la contabilidad de los graneros ya no tienen que transmitirse solo oralmente de una persona a otra, donde pueden desvanecerse, cambiar y finalmente perderse. Ahora pueden ser tallados en piedra, grabados en tablillas de arcilla o escritos en papiro y conservarse casi sin pérdidas a lo largo de generaciones. Un solo pensamiento, una historia, un descubrimiento puede ahora perdurar siglos y ser leído por cualquiera que conozca el código. Se ha sentado la base para todo lo que vendrá. El ritmo del progreso se vuelve notablemente más rápido. Los intervalos entre las grandes revoluciones se acortan de cientos de miles a unos pocos miles de años. Las civilizaciones nacen, florecen y desaparecen, pero el conocimiento acumulado crece de forma lenta pero constante. La Biblioteca de Alejandría se convierte en un faro del saber, pero todavía es una isla en un mar de ignorancia. Capítulo 3. La reacción en cadena, imprenta, vapor y electricidad. Nos acercamos ahora al último minuto de nuestro reloj. Los grandes imperios de la antigüedad han surgido y se han desvanecido en el polvo del tiempo. El Imperio Romano ha dejado sus calzadas y acueductos. El mundo árabe ha conservado y desarrollado el conocimiento de los griegos. Y la Edad Media, con sus catedrales y su erudición escolástica, ha quedado atrás. Pero el progreso, medido por la velocidad del cambio, permanece lineal durante siglos, no exponencial. No es hasta alrededor del año 1450, apenas unos 20 segundos antes de la medianoche, que en un modesto taller de Maguncia, se realiza un invento que desencadenará una reacción en cadena imparable. La imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg. Antes de eso, copiar un libro era el laborioso trabajo de meses o incluso años, realizado por un monje, en el silencioso aislamiento de un scriptorium, o por un escriba en un taller. Un libro era un tesoro raro y precioso, accesible solo para la élite más rica y el clero. Con la imprenta de Gutenberg, esto cambia radicalmente. Un libro puede ahora producirse en cientos o miles de ejemplares y en pocas semanas. El conocimiento, que antes era privilegio de unos pocos, se democratiza. Las tesis de Martín Lutero, que desencadenan una revolución religiosa, los escritos de los humanistas como Erasmo de Róterdam, las obras redescubiertas de los filósofos y científicos de la antigua Grecia, todo se propaga como un reguero de pólvora por el continente europeo. Es el comienzo de una explosión educativa, una época que llamamos el Renacimiento. La capacidad de leer y escribir ya no es un privilegio, sino que se convierte en una necesidad para el ascenso social y la participación en el nuevo mundo de las ideas. Cada libro impreso, cada nueva idea, cada tratado científico acorta drásticamente el tiempo hasta el siguiente, porque ahora las mentes pueden intercambiar ideas a cientos de kilómetros de distancia, construir sobre las ideas de otros, criticarlas y desarrollarlas. La revolución científica cobra impulso. Nicolás Copérnico sitúa el Sol en el centro del sistema solar. Galileo Galilei dirige su telescopio al cielo y descubre las lunas de Júpiter, e Isaac Newton formula las leyes universales de la gravedad y del movimiento, que revelan el cosmos como un reloj inmenso y preciso. Solo unos 300 años después de Gutenberg, alrededor del año 1770, a pocos segundos de la medianoche en nuestro reloj, James Watt perfecciona la máquina de vapor. La civilización humana, que durante milenios fue impulsada por la fuerza muscular de hombres y animales y los caprichos del viento y el agua, recibe un nuevo corazón de hierro y fuego. La inmensa energía, almacenada durante millones de años en el carbón, se libera. Surgen fábricas cuyas máquinas trabajan día y noche, produciendo bienes en una cantidad y a una velocidad nunca antes vistas. Los ferrocarriles atraviesan los países a una velocidad antes inimaginable, encogiendo los continentes a una nueva escala. Los barcos de vapor cruzan los océanos independientemente de los vientos.
El mundo se vuelve más pequeño, más rápido, más ruidoso. De nuevo, solo unos 100 años después, un parpadeo en nuestro reloj, la electricidad es dominada. Hombres como Michael Faraday, James Clerk Maxwell y Thomas Edison descifran sus leyes y la hacen utilizable. El mundo se ilumina con solo pulsar un interruptor. La noche pierde su terror definitivo. El telégrafo permite la comunicación en tiempo real a través de miles de kilómetros. Comienza la segunda revolución industrial, impulsada por una fuerza limpia e invisible que fluye a través de cables de cobre. La curva del progreso ya no es una suave pendiente. Comienza a elevarse, casi como un cohete despegando. Capítulo 4. El ayer del mañana. Cuando la ciencia ficción se convierte en un planos, hagamos una breve pausa y adentrémonos en el mundo de la fantasía, que a menudo es un asombroso plano para el futuro. Mientras el desarrollo tecnológico real cobraba impulso, la mente humana ya comenzaba a anticipar los siguientes pasos en la ciencia ficción, a veces con una precisión inquietante. Es como si los soñadores y narradores presintieran y anticiparan el mundo hacia el que nos dirigimos. Pensemos en la serie de televisión Star Trek, emitida en la década de 1960. Cuando el Capitán Kirk pisaba un planeta extraño o salía del puente de mando del Enterprise, las puertas de la nave se abrían ante él como por arte de magia. Para los espectadores de la época, era magia futurista, un símbolo de un mundo avanzado donde la tecnología se adapta perfectamente al ser humano. Y cada puerta de supermercado, cada puerta corredera automática en un hotel o aeropuerto, es un descendiente cotidiano y apenas notado de esa ficción. Vivimos en la visión de futuro casual de aquel entonces. Aún más impresionante era quizás la holocubierta del Enterprise, una sala que podía simular cualquier realidad imaginable. Un mundo generado por ordenador, tan perfecto que no se podía distinguir de la realidad. Un lugar para el entrenamiento, el ocio y la aventura. Cuando la serie se emitía, eso era pura fantasía. Hoy, solo unas décadas después, nos ponemos gafas de realidad virtual y nos sumergimos en mundos virtuales que, aunque todavía no son perfectos, ya proporcionan una sensación de inmersión que entonces era inimaginable. La idea de la holocubierta se ha convertido en la visión impulsora de toda una industria que trabaja para eliminar las fronteras entre lo real y lo virtual. O miremos a Alemania, al mundo de la serie de ciencia ficción más longeva del mundo. Perry Rhodan. Ya en las primeras novelas de 1961 existían las positrónicas, superordenadores gigantes que llenaban habitaciones y servían como cerebros artificiales. Podían resolver problemas complejos, analizar datos y comunicarse con los humanos. Aunque la idea de enormes cerebros robóticos ha sido superada por la miniaturización actual, el concepto fue asombrosamente premonitorio. La serie anticipó la idea de la inteligencia artificial y la comunicación hombre-máquina mucho antes de que se convirtiera en un tema cotidiano. La positrónica era un consejero fiable, un genio del cálculo y un almacén de conocimientos que superaba con creces las capacidades humanas, exactamente lo que los sistemas modernos de IA empiezan a lograr hoy. Estos ejemplos nos muestran que el desarrollo exponencial a menudo ocurre primero en la mente. La imaginación es el campo de pruebas de lo posible, pero la distancia entre la ficción y la realidad, entre la idea y su implementación, se acorta cada vez más. El sueño se convierte en boceto, el boceto en plano y el plano en una realidad que solo espera ser superada por la próxima generación de soñadores e ingenieros. La ciencia ficción no es solo entretenimiento, es un catalizador para el progreso, un crisol de ideas que sigue expandiendo los límites de lo que consideramos posible. Capítulo 5. La liberación de la energía, la fuerza de la civilización. La sed insaciable de las revoluciones industrial y digital era una sed de energía. La máquina de vapor había desatado el poder del carbón, pero la aceleración exigía fuentes nuevas, más potentes y fiables para mantener encendidas las luces de la civilización y alimentar la imparable marcha del progreso. En el siglo XX, la humanidad aprendió a aprovechar las fuerzas fundamentales del universo y a emanciparse de los combustibles fósiles. El viaje comenzó con la fuerza del agua.
En todo el mundo se construyeron enormes presas, monumentos de hormigón y acero que domaron ríos enteros y crearon lagos gigantescos. Imagina el poder puro de la presa Hoover en Estados Unidos o la presa de las Tres Gargantas en China, obras de una escala épica. El agua que se acumula kilómetros detrás de estos muros es conducida de forma controlada a través de turbinas gigantes para mover generadores colosales. La conversión de la energía potencial del agua embalsada en electricidad limpia y continua para las crecientes ciudades e industrias. Un impresionante espectáculo de ingeniería que cambió el paisaje para siempre y llevó prosperidad y luz a regiones enteras. Al mismo tiempo, aprendimos a capturar la fuerza invisible del viento, ya no solo con las velas de los barcos, sino con elegantes y gigantescos aerogeneradores que giran lenta y majestuosamente en el horizonte. Parques enteros de estos gigantes blancos surgen en las costas y en las llanuras, convirtiendo el suave pero constante movimiento del aire en energía eléctrica. Estas modernas turbinas eólicas, con sus complejas palas de rotor que capturan la energía del viento de forma óptima, son un ejemplo de la constante carrera por maximizar la eficiencia y la disponibilidad de la energía. Y aprendimos a utilizar la luz del propio sol, la fuente de energía última que hace posible la vida en la Tierra. La energía fotovoltaica, la conversión directa de la luz en electricidad, comenzó como una tecnología extremadamente cara para la industria aeroespacial, para alimentar satélites. Hoy, los paneles solares cubren tejados y extensiones enteras de desierto, transformando la luz solar en energía eléctrica utilizable. Es una forma silenciosa y limpia de generación de energía que puede independizarnos de los combustibles fósiles. Células de silicio que, sin partes móviles, sin ruido ni emisiones, cosechan la inagotable energía de los rayos solares y alimentan nuestros hogares y dispositivos. Pero el salto más grande y a la vez más aterrador en la producción de energía provino del desciframiento del propio átomo. En el corazón de la materia, en el núcleo de los átomos, la humanidad encontró una fuente de energía de una densidad inimaginable. La fisión nuclear, que se controla en las centrales nucleares, libera de una pequeña cantidad de uranio una cantidad de energía para la que se necesitarían millones de toneladas de carbón. Fue un pacto faustiano, una fuente de energía de un poder colosal que podría independizar a la humanidad de los combustibles fósiles y satisfacer la creciente demanda mundial, pero que también trajo consigo nuevos riesgos hasta entonces desconocidos. El dominio del átomo fue una prueba definitiva del intelecto humano y, al mismo tiempo, un recordatorio permanente de nuestra inmensa responsabilidad. Cada nueva fuente de energía fue otro multiplicador de la aceleración, otro peldaño en la escalera exponencial que nos llevó cada vez más alto y nos elevó a un nuevo nivel de desarrollo de la civilización. Capítulo 6. La explosión digital, la era de la información. Hemos llegado a los últimos segundos antes de la medianoche. El siglo XX. Tras dominar la electricidad, siguen en rápida sucesión el automóvil, el avión, la radio, la televisión. Luego, hacia 1947, la invención del transistor en los Bell Labs, un diminuto componente hecho de material semiconductor como el silicio, que funciona como un interruptor electrónico, sin partes móviles, fiable y pequeño, pero miles de millones de ellos, dispuestos en un minúsculo microchip mediante procesos fotolitográficos, se convertirán en el cerebro de nuestro mundo moderno. La capacidad de cálculo que en la década de 1960 llenaba habitaciones enteras para calcular la trayectoria de los cohetes Apolo a la Luna, hoy se encuentra miles de millones de veces en el smartphone que llevas en el bolsillo. La ley de Moore, una observación del cofundador de Intel, Gordon Moore, de 1965, establece que el número de transistores en un chip se duplica aproximadamente cada 2 años. Esta predicción se convirtió en el implacable motor de la era digital y es uno de los desarrollos exponenciales más impresionantes de la historia. Un desarrollo que duró más de 5 décadas y transformó la estructura del mundo, desde la economía hasta la cultura. Hacia el año 1990, la World Wide Web, construida sobre la base de la Internet más antigua, se hace accesible al público. Es como conectar todos los miles de millones de nuevos cerebros, los ordenadores,
en un único supercerebro global. La suma total del conocimiento humano, acumulado durante milenios en bibliotecas y archivos, se vuelve accesible para cualquiera con una conexión a Internet, en cualquier momento y lugar. La comunicación, que antes tardaba semanas en enviar una carta al otro lado del océano, ahora se realiza en milisegundos a través de cables de fibra óptica y satélites. Surgen redes sociales que conectan a miles de millones de personas y cambian para siempre la forma en que hacemos amigos, obtenemos información y organizamos nuestra sociedad. La aceleración se convierte en una explosión, una supernova digital que impregna cada aspecto de nuestras vidas y nos catapulta a una era de cambios sin precedentes. El progreso, que una vez se medía en escalas de tiempo geológicas, ahora ocurre de un año para otro, de una década a la siguiente. Capítulo 7. El ahora y el mañana cercano, inteligencia artificial y nuevos horizontes, y eso nos lleva al momento actual, a la revolución más reciente, quizás la última que podemos comprender con nuestra antigua forma de pensar, la inteligencia artificial. Después de décadas de lento desarrollo académico en los laboratorios, la IA ha dado en los últimos años un salto de rendimiento que ha sorprendido incluso a los expertos más optimistas. Somos la primera generación de seres humanos que puede mantener conversaciones cotidianas, casi filosóficas, con una inteligencia no humana. La primera generación que puede decirle a una máquina que pinte un cuadro al estilo de Van Gogh, que componga una sinfonía al estilo de Bach, o que escriba un complejo código informático, y lo hace, en segundos. Ya no vivimos solo en una época de cambios rápidos. Vivimos en una época de cambios acelerados. Somos los pasajeros de un tren que no solo se mueve, sino cuya velocidad aumenta con cada segundo. Mientras la IA ya impregna nuestra vida cotidiana, las próximas revoluciones ya están a la vuelta de la esquina. Aún no del todo listas, pero ya visibles en el horizonte. La conducción autónoma, por ejemplo, un problema de una complejidad increíble. No se trata solo de mantener un coche en su carril. Se trata de crear una máquina que entienda en tiempo real el mundo caótico e impredecible del tráfico humano. Una máquina que pueda distinguir a un niño que corre tras una pelota en la calle de una bolsa de plástico que vuela con el viento. Una máquina que debe tomar decisiones morales en fracciones de segundo. Es una tecnología que tiene el potencial de salvar millones de vidas, pero que también plantea profundas cuestiones éticas y desafía nuestra comprensión de la responsabilidad y el control. Al mismo tiempo, los científicos trabajan en nuevas fuentes de energía más limpias para el futuro, como los reactores de torio, una forma de energía nuclear basada en un elemento abundante que podría ser potencialmente más segura y producir menos residuos nucleares de larga duración que los reactores de uranio tradicionales. El torio es 3 veces más común que el uranio. Puede utilizarse en reactores existentes y genera menos residuos radiactivos de larga vida. Es una tecnología que aún está en desarrollo, pero que encierra la promesa de un futuro energético sostenible para las próximas etapas de la civilización. Vivimos en un fascinante mundo intermedio, donde los problemas de hoy se pretenden resolver con las tecnologías de pasado mañana. Un mundo que se reinventa constantemente. Capítulo 8. Los sueños del mañana, visiones inconclusas de la ciencia ficción, pero miremos por un momento aún más lejos, más allá del mañana cercano, hacia los reinos de la ciencia ficción que aún esperan convertirse en realidad. Estos son los grandes sueños que han fascinado a la humanidad durante generaciones y que nos recuerdan hasta dónde puede llegar la imaginación humana. Son las promesas incumplidas que dan forma a nuestra imagen del futuro. Ahí está, por ejemplo, la teletransportación de materia, el beaming, como se veía innumerables veces en Star Trek. La idea de no tener que viajar más, sino ser descompuesto en un lugar en sus componentes atómicos, enviado como un puro flujo de información a través del espacio y reensamblado exactamente en un destino lejano. Un salto de un planeta a otro en pocos segundos. Es el sueño definitivo de superar el espacio y la distancia. Pero plantea preguntas vertiginosas. ¿La persona que llega al destino seguiría siendo realmente la misma? ¿O es solo una copia perfecta, mientras que el original dejó de existir al ser descompuesto? ¿Qué le sucede a la conciencia en este viaje inimaginable?
Los obstáculos físicos, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que prohíbe medir con exactitud la posición y la velocidad de todas las partículas simultáneamente, son gigantescos, pero los filosóficos son quizás aún mayores y desafían nuestra comprensión de la identidad y el alma. O el sueño de la antigravedad, el dominio de una de las fuerzas más fundamentales del universo, la que nos mantiene firmemente atados al suelo. Imagina un mundo liberado de la gravedad, ciudades que flotan en las nubes, sus cimientos perdiéndose en la niebla, vehículos que se deslizan silenciosamente sobre el paisaje, sin fricción, sin gases de escape, sin motores, solo por pura voluntad o por un campo de fuerza. Una forma de movimiento tan sin esfuerzo como un pensamiento. Sería el fin de la tiranía de la vertical. Una civilización que puede desarrollarse libremente en 3 dimensiones. Sería el dominio definitivo sobre las leyes de la física tal como las conocemos, que nos abriría las puertas a formas de construcción y de vida que hoy parecen imposibles. Y por supuesto, el viaje espacial, a velocidades superiores a la de la luz. El motor de curvatura o el hiperimpulsor. La constatación de que el universo es tan inimaginablemente grande que incluso a la velocidad de la luz, un viaje a las estrellas más cercanas duraría siglos o milenios, es una de las mayores desilusiones de la astronomía moderna. La ciencia ficción ofrece una salida. Curva el espacio en lugar de viajar a través de él. Contrae el espacio delante de ti y expándelo detrás, como un acordeón. La nave espacial en sí estaría en una burbuja de espacio-tiempo normal y nunca se movería más rápido que la luz, pero la burbuja misma atravesaría el universo a una velocidad que desafía cualquier límite. Una idea audaz, casi mágica, que se basa en las teorías de Einstein y sin embargo, va mucho más allá, para llevar a la humanidad a las estrellas. Por último, el sueño de la robótica avanzada. De seres artificiales que ya no se pueden distinguir de los humanos. No solo una IA en un ordenador, sino un androide con un cuerpo, un rostro, quizás incluso con sentimientos y una conciencia que podría competir con la nuestra. El personaje de Data de Star Trek es el ejemplo perfecto, una máquina que aspira a ser humana. Esto nos lleva a las preguntas más profundas de todas. ¿Qué define a un ser humano? ¿Es nuestro cuerpo biológico? ¿O es nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra capacidad de amar y sufrir? ¿Podría una máquina tener algún día derecho a existir, al igual que nosotros? Estos sueños son más que simples fantasías técnicas. Son espejos que nos preguntan quiénes somos y quiénes queremos ser, y ponen a prueba los límites de nuestra empatía y nuestra comprensión de la vida. Capítulo 9. Los mundos olvidados de los medios, del gramófono a la nube, para hacer aún más evidente la asombrosa velocidad del progreso tecnológico. Vale la pena echar un vistazo a áreas que afectan directamente nuestra vida cotidiana, pero que a menudo damos por sentadas. Tomemos la forma en que almacenamos y consumimos música. Este viaje es una metáfora de la desmaterialización de la tecnología. Imagina que estás sentado en un salón de finales del siglo XIX. Una gran caja de madera ornamentada se encuentra en la esquina, el gramófono. Se coloca un disco de goma laca, se pone una aguja en el surco y la música se produce mecánicamente. Luego, el tocadiscos con sus discos de vinilo, una experiencia sonora cálida y analógica. La música es física, ligada a un medio grande y frágil. Unas décadas más tarde llega la cinta magnética. Luego el casete de audio, una pequeña carcasa de plástico que contiene una cinta en la que la música se almacena de forma analógica o, más tarde, digital como información magnética. Muchos jóvenes de hoy quizás nunca han tenido un casete en sus manos o han intentado reparar una cinta enredada con un lápiz. Luego sigue el CD, un almacenamiento óptico de música digital, un salto hacia la reproducción perfecta y sin ruido. Y solo unos años después llega el archivo MP3, música que de repente ya no tiene forma física. Puros datos que se pueden enviar por correo electrónico o guardar en una diminuta memoria USB. Hoy, escuchamos música en streaming desde la nube. Un catálogo infinito de sonidos que ya no nos pertenece, sino que está a nuestra disposición bajo demanda. Del objeto físico al flujo inmaterial.
Algo similar ocurre con el almacenamiento de datos en el ordenador. Comenzó con enormes tarjetas perforadas y dispositivos de cinta magnética que ocupaban habitaciones enteras, seguidos de aparatosos disquetes de varios tamaños, de 8 a 3,5 pulgadas, que solo podían almacenar unos pocos kilobytes. Luego vinieron los CD y DVD como almacenamiento óptico, seguidos de las memorias USB y los discos duros externos, que contienen cantidades gigantescas de datos. Y hoy, a menudo, ya no almacenamos nuestros datos más importantes físicamente con nosotros, y no en la nube, en servidores en algún lugar del mundo, accesibles en cualquier momento. El almacenamiento físico se encoge, se vuelve invisible y luego inmaterial. Este desarrollo no solo nos muestra la aceleración, sino también la desmaterialización de la tecnología. Lo que antes era un objeto tangible, a veces frágil, se convierte en un registro de datos inmaterial accesible desde cualquier parte del mundo. El smartphone que sostenemos en la mano hoy es el mejor ejemplo de ello. Desde el tosco ladrillo Motorola Dynatac de los años 80 hasta el primer iPhone, que desató una revolución, y los actuales dispositivos de alta gama, que poseen más capacidad de procesamiento que el cohete lunar Apolo. ¿Es este el final de esta evolución, o es el propio smartphone solo otro casete, que pronto será reemplazado por gafas de realidad aumentada, interfaces neuronales u otras tecnologías aún inimaginables? El próximo latido, la belleza del cambio. Entonces, ¿qué viene en el próximo segundo de nuestro reloj de 24 horas? ¿Qué sucede después de la medianoche? Las ideas que hace un momento eran ciencia ficción, se están convirtiendo en los proyectos de ingeniería de mañana. Conexiones directas entre el cerebro y el ordenador, que ampliarán nuestro universo mental y nos permitirán nuevas formas de comunicación y acceso al conocimiento. El desciframiento y la edición del genoma humano para erradicar enfermedades hereditarias y superar nuestros límites biológicos. Una civilización que se prepara lentamente para convertirse en una especie interplanetaria, que no solo habita la Tierra, sino que también establece bases en Marte y extrae recursos de asteroides. Pero también es interesante echar un vistazo a los sueños del pasado, que han resultado ser más persistentes de lo que pensábamos. En las películas de ciencia ficción de los años 80 y 90, el futuro estaba lleno de coches voladores, aeropatines y mochilas propulsoras. Estamos en el año 2024, y mientras llevamos todo el conocimiento de la humanidad en nuestro bolsillo y hablamos con inteligencias artificiales, de camino al trabajo, seguimos atrapados en atascos, mientras que nuestros vecinos quizás ya viajan en un coche autónomo. ¿Por qué es así? Quizás porque es infinitamente más fácil dominar la información pura que superar las duras leyes de la física, la energía, la gravedad, la seguridad de los objetos materiales, y las complejas reglas de la convivencia en espacios de tráfico tridimensionales. La promesa del coche volador nos muestra que el progreso no es una línea recta. Salta adelante en las áreas donde las barreras son más bajas, y el mundo digital de la información fue un mundo así, con casi ninguna fricción. Si echamos la vista atrás y observamos los saltos épicos de nuestro desarrollo, la impresionante aceleración de la historia se hace sentir una vez más. Desde los primeros bifacios hasta el inicio de la agricultura, tuvimos que esperar millones de años. Un lapso de tiempo casi inconmensurable de silencio. Pero desde la agricultura hasta la invención de la escritura, pasaron solo unos 6.500 años. El siguiente gran salto, desde el momento de la escritura hasta el poder revolucionario de la imprenta, abarcó unos 5.000 años. Luego, el ritmo se aceleró notablemente. Desde la imprenta hasta el sudoroso trabajo de la máquina de vapor pasaron ya solo 300 años. Otro salto, desde la era de la máquina de vapor hasta la limpia e invisible fuerza de la electricidad, se redujo a unos 100 años. La velocidad aumentó aún más. Desde el transistor, el corazón de la era digital, hasta la conexión global a través de Internet, pasaron apenas más de 40 años. La evolución de nuestra comunicación es un reflejo de esta aceleración. Desde el tosco teléfono móvil de los primeros días hasta el primer smartphone, pasaron unos 25 años. Y desde el primer smartphone hasta una inteligencia artificial que hoy puede convertir textos en vídeos de una calidad asombrosa, pasaron solo unos 15 años.
las distancias se encogen dramáticamente, convirtiéndose en un minúsculo aliento en la gran corriente del tiempo. Nos acercamos a un punto en el que los cambios dentro de una generación, incluso dentro de una década, transforman el mundo tan profundamente como antes tardaban milenios. Vivimos en la fascinante época en la que el reloj del progreso late cada vez más rápido. Algunos creen que nos acercamos a una singularidad tecnológica, un punto en el que el progreso se vuelve tan rápido que ya no es predecible para nosotros. Un momento en el que una inteligencia artificial inventa la siguiente IA, aún más inteligente, en un bucle infinito de automejora. Pero no debemos tener miedo de este futuro. Podemos contemplarlo con curiosidad y asombro. Si el mundo cambia más en una sola vida humana que en los 100.000 años anteriores, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Somos solo espectadores pasivos de esta increíble aceleración, o somos quizás su sentido y propósito? Esta pregunta aún no tiene respuesta, pero nos invita a mirar nuestra propia existencia con un sentimiento de maravilla, a este diminuto y fugaz segundo en el reloj del tiempo en el que tenemos el privilegio de vivir, pensar y soñar. Duerme bien, y sueña con el futuro, que apenas ha comenzado.